Nos vamos a meter en la nota del día. Vamos a hablar con la presidenta de la Federación de Esquí y Andinismo, quien ya está del otro lado. Estoy hablando de Magdalena Cast. Magdalena, te saluda Nacho Genovart. Un gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo, todo bien? Todo muy bien, sí, muy bien. Magdalena, hay una pregunta que con la que arranco cada entrevista, incluso en este contexto, es cómo lo están atravesando, ¿no? Tan difícil, es tan amplia la pregunta y tan difícil, imagino, la respuesta. ¿Han sido meses difíciles para vos, para la federación? Yo te diría que puedo empezar a hablar de año difícil ya, más que meses. Sí. Porque para nosotros, desde la federación, bueno, ustedes saben que es una federación con la particularidad de tener deportes de invierno y verano. Somos una Claro. federación que participa en la Olimpiada tanto de verano como de invierno, la de verano como novedad de la escalada deportiva. Así que ha sido un año difícil, porque desde marzo del año pasado, arrancando por ciertas competencias de escalada, luego todo lo que era la temporada de hemisferio sur, como llamamos nosotros a las competencias y a todo el circuito y a las actividades de entrenamiento en los meses de julio, agosto y septiembre, se vieron bastante afectadas. Tuvimos de alguna manera la oportunidad de poder tener algo de actividad en los centros de esquí para quienes residían en los centros de esquí. Es decir, el año pasado, durante el invierno, se le dio la posibilidad a quienes eran residentes, ¿no? De poder acceder a los centros de esquí y a través de algunos permisos especiales, gracias a la Secretaría de Deporte, básicamente, pudimos hacer que todos los atletas de selección estuvieran en la nieve durante la temporada, pero no tuvimos competencias. No hubo competencias, no hubo calendario de competencias, no estuvimos autorizados a realizarlas y, y tampoco estaban abiertas las fronteras, es decir, que todo aquello que representa la competencia sudamericana o internacional era imposible de llevar adelante. Claro. Y en esto también imagino que te han trasladado inquietudes los mismos deportistas, ¿no? Ante la falta de competencias, se vienen también las internacionales, falta de entrenamientos. ¿Has podido hablar con ellos en estos meses? Sí, la realidad es que estamos muy en contacto. Tengo que destacar que tuvimos la suerte de poder estar con los 5 equipos nacionales de invierno, las disciplinas de invierno. Pudimos estar en el hemisferio norte, pudimos hacer parte de los calendarios que sí se llevaron a cabo en el hemisferio norte. Al revés de lo que sucedió acá en el hemisferio norte, los centros de esquí estuvieron habilitados para el entrenamiento y las competencias. No así, habiendo excepciones y distintos momentos para el público, para el turismo. Entonces, tuvimos la posibilidad de que los equipos nacionales pudieran viajar y pudieran entrenar y pudieran competir. El marco de competencias estuvo un poco afectado, pero en líneas generales los eventos grandes se pudieron llevar adelante y al menos pudieron estar en la nieve. Hoy nosotros escuchamos hablar de Tokio, Tokio, Tokio y estamos en la puerta de Tokio. Beijing viene unos meses después. Beijing es en febrero del 2022 y estamos en la recta final de alguna manera. Es decir, que la mayoría de los chicos están en proceso clasificatorio. Eh, Estoy en contacto definitivamente con la mayoría, tanto los cuerpos técnicos como los atletas, y, y bueno, intentando contenerlos, se hizo mucho trabajo por parte de los cuerpos técnicos, mucho trabajo con dirección virtual, digamos, y bueno, qué sé yo, creo que lo principal es la motivación de todos ellos, poder acompañarlos con esa parte, ¿no? Que a veces se ha hecho cuesta arriba. En este momento, a partir de las restricciones, de este periodo que vuelve a ser de la parte física y del entrenamiento en gimnasio, digamos, bueno, Claro. estamos ahí de vuelta con ciertos desafíos, pero, pero bueno, empujando y tratando de entender que nos tenemos que ir a la realidad mundial, ¿no? Magdalena, ¿cómo te va? Te saluda Santiago Caruso. Un placer ¿Cómo tenerte en estás, ADN. Santiago? Gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias a vos. Saliendo de lo que tiene que ver con el contexto pandemia, ¿cómo es el calendario de la federación en cuanto a competencias?
Mira, el calendario de la federación tiene normalmente lo que nosotros llamamos en invierno el calendario de la Federación Internacional, el calendario que en el hemisferio sur se trabaja esencialmente en conjunto con Chile y con Brasil. Hay un calendario que tiene que ver con la gira sudamericana, que vendrían a ser copas continentales, y luego las fechas de campeonatos nacionales, competencia junior, y el calendario de la federación específicamente para lo que nosotros llamamos U12, U14 y U16 en las distintas disciplinas. Todo eso sucede regularmente en los meses de agosto y septiembre, les diría, en su gran mayoría. Julio es considerado un mes de entrenamiento, de regreso a la actividad o a la nieve. Y regularmente se reparte en aquellos lugares en donde hay centros de esquí y en donde hay clubes que son los organizadores de todos estos eventos. Y en lo que respecta a la escalada, hay un campeonato nacional anual y a su vez están los regionales. A partir de los regionales se, digamos, desemboca en los campeonatos nacionales. Esto, como saben, es relativamente novedoso el tema de la escalada, porque la escalada se transformó en un deporte olímpico en Buenos Aires 2018. Entonces estamos transitando un camino de crecimiento, de reglamentos, de poder, siempre se ríen y yo digo siempre la misma palabra, poder evangelizar y poder ir a lo ancho y a lo largo del país, porque, porque más allá de las competencias hay mucho que tiene que ver con formación y capacitación para que esas competencias se puedan llevar adelante, ¿no? Jueces, abridores, monitores, entrenadores, bueno, así que estamos en ese proceso, pero las competencias se vieron muy afectadas. Y yo te vuelvo a meter en la pandemia porque todo tiene que ver con todo. Digo, en este año donde no se ha podido desarrollar tanto la práctica deportiva, ¿ha servido para realizar esas capacitaciones, para el desarrollo mismo de la práctica? Ha servido para todo aquello que se pudo capitalizar esta cuestión virtual y todo lo online, ¿no? Definitivamente creo que todos nos seguimos y si bien estamos un poco así como llenos de computadora y de pantallas, evidentemente fue la parte positiva. Lo que pasa es que hay muchísimo que tiene que ver con práctica, hay muchísimo que depende de un muro de escalada, hay mucho que depende de actividades en el terreno. Y eso obviamente dependiendo del momento fue un poco más complejo. Tuvimos posibilidad, a ver, verano y ciertos momentos en donde todo esto estuvo un poquito más abierto y principalmente en el sur, hubo un poco de tiempo recuperado, ¿no? Pero no necesariamente para lo que es calendario de competencias, pero por lo menos para la actividad y lo que tiene que ver con el exterior y la escalada en roca y todas estas cuestiones. ¿Es costoso practicar el esquí para alguien que quiere empezar o que se quiere dedicar al deporte? A ver, definitivamente es un deporte que tiene sus costos, ¿sí? Y cuando te zambullís en el alto rendimiento, es decir, hay algo que lo caracteriza que es la necesidad de la nieve, obviamente, por ende tenés que ir a un lugar en donde haya nieve. Primera realidad. Lógico. Es decir, que si no vivís en el lugar, ya de por sí hay ciertos costos involucrados. Para quienes crecen y tienen la posibilidad, o quienes tuvimos la posibilidad, porque me tocó, hay una etapa que es más accesible, definitivamente es más accesible. No deja de ser costosa, pero es más accesible. Ahora bien, cuando damos el paso y entendemos que queremos dedicarnos o que queremos competir o empezamos a pensar en el alto rendimiento, el corazón de estas disciplinas y de estas competencias es el hemisferio norte. Entonces, definitivamente, si hoy pensamos en euros o en dólares, es bastante lineal, ¿no? Y la arte es como que va de la mano de ellos, es decir, a partir de cierto nivel uno tiene que competir en donde todo sucede, no solamente en lo que pasa en el hemisferio sur. Y tenemos un desafío enorme porque eso nos pone en desventaja, es así.
No, no, yo siempre digo, no, tampoco podemos abusar de la excusa. Claro. Para quienes lo eligen, lo elegimos, pero es una realidad, qué sé yo, en un verano como este, que fue un esfuerzo tremendo y con hisopados permanentes, PCRs permanentes, todo en euros, es decir, en una Argentina compleja y con periodos muy largos, porque no, uno no viaja solo a una competencia en la que busca una clasificación, uno tiene que seguir un circo. Entonces, los periodos son muy largos. Magdalena, y esto de que por ahí sea un deporte costoso hace que por ahí desde la federación o desde el deporte en su parte federada haya una intención de atraer a la gente que lo hace de manera recreativa. Sí, definitivamente, definitivamente eso es el gran desafío y también lo que tiene que ver con aquellos lugares en donde uno puede ofrecerle a los chicos la posibilidad de las escuelitas y del ir acompañando, ¿no? Ese crecimiento, porque obviamente que cuando uno lo practica o uno va hacia lo turístico o hacia la experiencia, a lo mejor viaja una semana, viaja un tiempito, le toma el gusto, pero, pero tenés que volver a la nieve. Tal cual. Entonces hay también un gran laburo de decir, bueno, a ver, ¿con qué disciplinas es más fácil trabajar en aquellos lugares en los que se puede desarrollar y en los que se puede hacer crecer esa base que claramente después te va a llevar a quizás a tener más chicos y más deportistas de alto rendimiento? ¿Sabés que hemos charlado, bueno, con algunos presidentes y presidentas de las federaciones y le preguntábamos esto? Vos dijiste los protocolos, los PCR, los testeos. ¿Te tuviste que capacitar mucho para adentrarte en el mundo este de la salud y el deporte? ¿Ha sido complicado tener que empezar a conocer cómo armar protocolos, intervenir con los testeos? ¿Fue difícil para vos, Magdalena? Mira, yo creo que fue un gran desafío el invierno pasado. El invierno pasado, que todo era relativamente novedoso, que Europa no había transitado, si bien se cortó abruptamente y fue en el invierno de ellos no llegaron a transitar tanto el tema protocolos y procedimientos. Entonces, el invierno pasado, nosotros nos reíamos al final porque era un protocolo permanente para absolutamente todo. Y fue un tiempo de escribir, consensuar, trabajar con los demás países, con los centros de esquí, porque también lo que aparece es la práctica nuestra se lleva a cabo en un centro de esquí. El centro de esquí tenía su protocolo, pero a su vez estaban nuestros protocolos y a su vez entraba la parte deportiva. Nosotros lo que hicimos fue reforzar mucho el trabajo del departamento médico. Nosotros tenemos nuestro departamento médico en la federación y la verdad que ellos bailaron, porque ellos tuvieron que implementar todo lo que tuvo que ver con, más que nada, la capacitación. No sé si fue tanto mía en este caso, como de los cuerpos técnicos, quienes salieron en el verano y quienes estaban a cargo de los chicos el invierno pasado. Bueno, la insistencia sobre ciertas cuestiones que a veces en los chicos, hasta que lo tomaron como un hábito, desde el tapaboca o el barbijo, hasta en qué momentos qué, todo lo que es invierno nosotros de por sí estamos como muy cubiertos, ¿no? Pero bueno, al detenerse, al estar en contacto con otras personas, al llegar al espacio donde uno se cambiaba, en la gira fue un desafío. La gira fue un desafío y en la gira existían los protocolos de cada país al que uno entraba y existían los protocolos de cada organizador de competencia. Entonces, estando en Europa o en las oportunidades que hubo que ir a Estados Unidos, era un proceso. Era un proceso, fue un proceso y claramente un presupuesto. En los campeonatos mundiales los chicos cada 3 días tenían un testeo. Entonces, bueno, qué sé yo, a veces cuesta, a veces uno protesta, pero creo que estábamos todos también con falta de conocimiento, ¿no? Sí, tal cual. ¿Y cómo estás viendo a los deportistas en la actualidad y en sus desempeños en las diferentes giras?
Y hay de todo, la verdad que los estoy viendo en primer lugar con alto compromiso y con mucha motivación a pesar de las limitaciones que tuvimos o que tenemos en el mundo entero, ni hablar en nuestro país. Y a nivel competitivo ha habido mucha reprogramación para un deportista y yo creo que esto lo deben escuchar en todas las disciplinas. Cuando vos te preparás, cuando vos tenés una planificación, cuando vos tenés un momento de máximo rendimiento previsto y la situación cambia repentinamente o a último momento. Yo creo que poder abrazarlos y contenerlos en esa parte ha sido el mayor desafío. Hoy están bien, pero bueno, estamos con la absoluta incertidumbre. Tokio va a ser una prueba para saber qué va a pasar atrás con Beijing y, y todavía queda todo un proceso de clasificación que habrá que ver si se puede completar, ¿no? Si te tengo que decir, los veo motivados y los veo encaminados y, y al mismo tiempo con el signo de pregunta de todo este año de parate a nivel competencia con las generaciones que vienen atrás. Yo creo que para nosotros eso va a haber sido letal, porque, porque es mucho tiempo y para los jóvenes que hoy a veces mantener el foco, quien no está necesariamente en el alto rendimiento o en un equipo nacional, ¿no? Quien estaba ahí, sigo o no sigo, en esta etapa de final de secundario. Yo creo que vienen años en que se va a ver todo eso, se va a notar y vamos a tener que trabajar mucho. ¿Mm? Imagino que los objetivos son cortos, porque es muy dinámico esto, porque cambia segundo a segundo y no sabés qué puede llegar a pasar dentro de una semana. ¿O se han planteado algunos a largo plazo, Magdalena? A ver, definitivamente el objetivo que hoy ya es mediano plazo, ni siquiera creo que sea largo plazo, es Beijing y quienes están en busca de la clasificación olímpica. Eh, y para eso hay pasos, es decir, hay 2 o 3 giras específicas previas. Te puedo decir que es un NIP, porque no te puedo ni garantizar que tengamos competencias en Argentina en agosto y septiembre. Ojalá que sí, trato de ser optimista. Eh, con Europa cerrada como estuvo, cerradísima como estuvo, las competencias se hicieron, son al aire libre, sin público. Entonces eso me hace ser optimista y entender que tenemos que poder lograrlo, pero son muchas las variables, ¿no? Sí, 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 Y tal no cual. dependen de uno, que es lo más difícil. Magdalena, gracias por el contacto, todos los éxitos para lo que viene, esperemos que pase lo más pronto posible esto y se puedan rearmar, en este caso tu federación como el resto de las otras que están aquí en Argentina. Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos y bueno, acá firmes.